Bien amigos, vamos con esta última parte. Ya vamos a calcular los excedentes del consumidor y del productor. Vamos con el primer excedente, que es el excedente del consumidor. El excedente del consumidor, habíamos dicho, es la disposición a pagar menos lo que paga un consumidor realmente. Estoy volviendo a notar, puesto que antes ya hemos repasado, pero había algunas dudas por parte de algunos estudiantes. Reitero, hay siempre algún material adicional que estamos complementando, como ser algunos libros. Ahí pueden encontrar conceptos inclusive más amplios y obviamente más, si quieren así, debatidos con otras áreas. Entonces, la disposición a pagar menos lo que se paga realmente. ¿Cuál es la disposición a pagar? Si hablamos de excedente del consumidor, estamos hablando de la demanda. No se olviden que el grupo de consumidores o compradores está en la demanda. Entonces, la disposición a pagar es justamente este punto de acá. Este punto de acá. Entonces, la disposición a pagar en este caso para el mercado de quesos es de 500 unidades monetarias. Entonces, esta es la disposición a pagar. 500 unidades monetarias. Ahora, como hubo una transacción, hubo una negociación, hubo lo que hemos indicado, el ajuste de las fuerzas del mercado, oferta y demanda, se ha llegado a acordar que el precio no va a ser estos 500, sino va a ser 464. Entonces, habíamos indicado que el excedente del consumidor gráficamente va a ser el área por debajo de la curva de demanda y sobre el precio de equilibrio, vale decir esta área de acá. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que calcular es esa área, que es un pequeño triángulo en este caso, lo cual nos induce a utilizar la siguiente relación una vez más. Entonces el excedente del consumidor va a ser igual a la base por la altura dividido entre 2. ¿Sí? La base por la altura dividido entre 2, puesto que es el área de un triángulo. Es el área de un triángulo. ¿Cuál va a ser la base? La base va a ser desde el punto origen, ¿sí? Algunos me preguntaban, ¿no tendríamos que considerar desde acá? No, puesto que el mercado se comporta en un 99% en el cuadrante positivo. Rara vez entra este cuadrante. Y de hecho esos números no consideramos, a no ser que se vea una tendencia cíclica en el tiempo. Como es un escenario estático, consideramos desde el punto cero. Entonces acá, esto es 0 hasta 72. Por lo tanto, la base va a ser, ¿cuánto? 72 menos 0 va a ser simplemente 72. Por lo tanto, el excedente del consumidor va a ser igual a ¿qué? Base 72 por la altura. La altura va a estar dada por este escenario, vean, el punto máximo es 500 y el mínimo 464. Por lo tanto, la altura para el caso del excedente del consumidor va a ser igual a 500 menos 464. Y eso nos da igual a un valor de ¿cuánto? 500 menos 464. Eso nos da un valor igual a 36. Esto es 36. ¿Sí? Entonces la altura nos está arrojando un valor de 36. 500 menos 464. La disposición a pagar menos lo que se está pagando realmente. Entonces tenemos 72 por 36. Todo esto dividido entre 2 y esto nos va a dar igual a ¿cuánto? 72 por 36 igual 2592 entre 2, 1296. Entonces, en conclusión, el excedente del consumidor es 1296 unidades monetarias. ¿Sí? ¿Qué hacen con este dinero? Eso ya dependerá pues de cada fuerza del mercado. Puede haber algunas estrategias o ver alguna situación adicional. Muy bien, ya tenemos el excedente del consumidor. Vamos con el excedente del productor. El excedente del productor es lo que le decíamos, la disposición que tiene el productor por cobrar menos lo que le cuesta realmente. Sí, aquí habíamos adherido el concepto de costo de oportunidad inclusive. Entonces, ¿esta qué va a ser igual? La disposición que tiene a cobrar el
oferente, el productor, en este caso es 320, ¿sí? Esto está a la altura de 320. Pero por transar en el mercado llega a cobrar ya no 320, sino llega a cobrar simplemente, ¿cuánto? 464. ¿Por qué? Porque debe superar este costo. Debe superar este costo. Gráficamente habíamos dicho que el excedente del consumidor va a ser el área por encima de la curva de oferta y debajo del precio de equilibrio. Entonces vendría a ser, mejor dicho, perdón, esta área de acá. Esta área. Muy bien, ya está. Ahí está. Entonces, esta área, que es la que está debajo la curva de oferta y debajo la curva de oferta y debajo el precio de equilibrio, ¿sí? No se olviden, sobre la curva de oferta y debajo el precio de equilibrio, esto es el excedente del productor, ¿sí? El excedente del consumidor en este ojito, que no está muy notorio, ese es el excedente del consumidor. El excedente del productor, área sobre la curva de oferta y debajo el precio de equilibrio. Entonces también forma un triángulo, vean. Por lo tanto, otra vez el excedente del productor va a ser igual. Base por altura entre 2. Base por altura entre 2. Una vez más aplicamos esa formulita tradicional de figuras regulares. Entonces, ¿qué vamos a tener? Excedente del productor. Igual. Base. ¿Cuánto es la base? La base es la misma que para la del consumidor. Es 72. ¿Ya? En este caso es la misma. No siempre va a ser así. Puede que las curvas tengan otro comportamiento y va a diferir en algunos casos. En su mayoría son triángulos. En su mayoría. Pero no siempre. Entonces 72. La base, ¿la altura cuánto? Este punto de acá es 320. Entonces la altura para el excedente del productor, ¿sí? Esto es para el excedente del consumidor, esta negrita, ¿ya? Entonces para el excedente del productor, la altura va a ser igual a ¿cuánto? La altura es la mayor, en este caso el precio de equilibrio 464 menos el punto menor que es 320. La diferencia nos da en este caso 464 menos 320 igual 144. Ahí está. Entonces, esta es la altura para el excedente del productor, que sería 144. Todo dividido entre 2. Muy bien. Hacemos la operación. 144 por 72 dividido entre 2 igual 5184. 5184. En conclusión, el excedente del productor va a ser igual a 5184 unidades monetarias. Muy bien, ya está. Ya en una microeconomía un poco más avanzada, si se quiere así a modo de comentarles algo a grandes rasgos, se hace este cálculo de áreas mediante un operador matemático llamado integrales. De momento, al ser áreas nomás sencillitas, estamos haciendo de forma tradicional con fórmulas de figuras regulares como ser el triángulo u otros similares. Entonces ahora nos queda hallar el excedente total. El excedente total o del mercado es igual a la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. Eso va a ser igual, excedente total igual, excedente del consumidor 1296. Excedente del productor 5184. Total 6480 unidades monetarias. Entonces el excedente total del mercado es igual a 6480 unidades. ¿Sí? A eso le denominan algunos, les decía, asignación eficiente o mercado con asignación eficiente, puesto que si bien se tenían disposiciones a pagar y a cobrar, entonces hay un excedente que se puede redistribuir, ¿sí? Ya sea de forma equitativa, cuando estos dos son iguales, pero ustedes notarán este triángulo de acá arriba, es algo más pequeño que este segundo, por eso también nos han dado un número mayor acá.
el que más estaría sacando ventaja, en este caso sería el productor. Pero hay situaciones que hemos visto, por ejemplo, en el anterior ejercicio, que estos dos números eran iguales, por lo tanto era equitativa la situación. No siempre va a ser así, a ratos entonces se suma este total y se hace una asignación con un planificador social benevolente, que generalmente es alguna institución gubernamental. Bien, estimados, con eso espero se hayan aclarado más dudas. Una vez más, mil disculpas por no cargar todos los videos el día de ayer, pero hoy vamos a regularizar eso. Que estén muy bien y estamos en contacto y a la espera de sus comentarios. Hasta pronto.